Hola, bienvenidos a Doctor Six. Hoy vamos a continuar con el curso de actualización en COVID-19. En este video vamos a hablar acerca del diagnóstico. Hablaremos de las pruebas que vamos a utilizar para el diagnóstico de COVID-19. Hablaremos de las pruebas de laboratorio y las pruebas por imágenes. Comenzamos con las pruebas de laboratorio. Aquí vamos a tener dos tipos de pruebas. Las pruebas directas, que van a detectar al virus o una parte del virus, y las pruebas indirectas, que van a detectar los anticuerpos que nosotros producimos frente al virus. Si hablamos primero acerca de las pruebas directas, o también llamadas pruebas virológicas, porque justamente eso es lo que vamos a detectar, vamos a tener dos tipos de estas pruebas. Las pruebas de test de amplificación de ácidos nucleicos, que la podemos resumir como NAT, y las pruebas antigénicas. Ahora, en este tipo de pruebas, que es un grupo bastante amplio, vamos a encontrar a una prueba que de hecho todos ustedes han escuchado, la famosa RT-PCR, conocida comúnmente como la prueba molecular. Esta es la prueba que está dentro de este gran grupo de otras pruebas. Lo que debe de quedarnos claro es que estos tipos de pruebas, donde está la RT-PCR, va a detectar genes del virus. Hay pruebas que pueden detectar un gen, hay pruebas que pueden detectar dos genes o más. La recomendación es que estas pruebas detecten al menos dos genes del virus. Lamentablemente hay pruebas que solamente detectan uno, como varias de las que se utilizan en Perú, por ejemplo, detecta uno nada más. Ahorita voy a explicar con más detalle esto. Y por otro lado, las pruebas antigénicas, que van a detectar las proteínas del virus. Miren la diferencia. Los genes del virus, las proteínas del virus. De igual manera, aquí hay pruebas antigénicas que detectan una proteína solamente, dos, tres o más. Mientras más genes o más proteínas detecten las pruebas, es mejor, porque hay una mayor probabilidad de poder detectar al virus en esa muestra que se ha tomado. Entonces, recordamos brevemente la estructura de este SARS-CoV-2, de este coronavirus, que lo hemos visto en el primer video. Si recién han llegado aquí y no han visto los anteriores, se los recomiendo. Tengo un video donde hablo acerca de la estructura de este virus. Aquí lo vamos a repasar. Tenemos el material genético, el ARN, y alrededor las proteínas. La proteína de membrana, la proteína M, la proteína que está fijada a los ácidos nucleicos, la proteína N, la proteína E de envoltura, la proteína S, que es la proteína spike, proteína espícula o proteína pico. Esta es la que le da el aspecto de corona y todos la conocemos porque esta es la que se va a unir al receptor de nuestras células para que pueda ingresar el virus. Entonces, este tipo de pruebas lo que va a hacer es detectar los genes que codifican estas proteínas. Y esta prueba lo que va a hacer es detectar las proteínas específicamente del virus. Entonces nosotros recordamos que el material genético, el ARN, este es el dibujo de ARN. El ARN, para que tengan ustedes una idea, sobre todo para las personas que no son personal de salud, les voy a explicar. Este ARN tiene varios segmentos, que son los genes, y estos genes tienen las instrucciones para producir una determinada proteína. Por ejemplo, en el ARN del virus, esta parte, acá están los genes para la proteína S. Entonces, aquí están las instrucciones para que el virus produzca la proteína S. Y así tenemos varias, gen de la proteína E, la proteína M, la proteína N, la ORF, son varios, como ven aquí ustedes. Muy bien, ya está. Entonces, ¿cómo sería la realización de este tipo de pruebas? Lo he puesto por acá. La muestra se va a tomar así. Este es un tipo de muestra, porque hay varios, yo los he puesto acá. Puede ser hisopado nasofaringeo, que es el que más se recomienda y el que más se utiliza. Hisopado orofaringeo, oro es en la boca, al fondo de la boca, hasta la garganta. El lavado broncoalveolar,
también tendríamos que tomar una muestra de adentro de los bronquios y el esputo. El lavado broncoalveolar va a ser mucho más específico, pero sería más complicado, ¿no? Si ya de por sí hacer esto es complicado, imagínense tomar la muestra de adentro de los bronquios, es mucho más complicado. Y la muestra de esputo, que sería más fácil, pero que tiene menos sensibilidad, ¿ya? Entonces, lo más utilizado, lo más recomendado es el hisopado nasofaríngeo. Si se utiliza el hisopado nasofaríngeo junto con el hisopado orofaríngeo, sería ideal. Entonces, les explico cómo es. Este hisopado, como se le conoce comúnmente, ustedes ven aquí esta estructura como un hisopo largo, se va a introducir a través de la cavidad nasal y va a ir hasta el fondo, porque al fondo es donde tenemos que, la persona que hace esto va a girar, va a rotar y va a tomar la muestra y lo va a sacar. Depende mucho, esta prueba depende mucho de la persona que la realice. O sea, a veces pueden salir falsos negativos, no porque la prueba sea mala, sino porque la persona que la ha tomado no ha sabido, no ha estado capacitada para tomar este tipo de pruebas. Lamentablemente, muchos profesionales, biólogos u otros que realicen este tipo de muestras, recién han estado pues aprendiendo, algunos tienen más experiencia que otros, pero mientras menos experiencia tenga la persona, mientras esté menos capacitado, es probable que se puedan cometer errores y que la prueba no salga como debería, ¿no? Por ejemplo, si nosotros introducimos el hisopo solamente hasta acá, no va a haber tanta carga viral. Entonces, mayor carga viral la encontramos al fondo, ¿sí? La persona va a estar con su cabeza, si ustedes se dan cuenta, hiper extendida, está hacia atrás, para que lo puedan entender, ahí se nota claramente. Pero el hisopo, si ustedes se dan cuenta, miren cómo entra de una manera paralela al paladar. O sea, entra así, miren. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que la persona inclina su cabeza y el biólogo que hace esto no lo está introduciendo para arriba. Ese es un error también. Si uno va con el hisopo hacia arriba, primero que va a doler, porque en la parte de arriba de la cavidad nasal hay bastantes nervios, ¿sí? Ahí están todos los nervios olfatorios. Entonces va a doler más y no se va a tomar una correcta muestra, porque la mayor carga viral está por acá. Entonces depende mucho de la persona que toma esto. Para que sea mucho más sensible esta prueba, para que sea así más exacta, se recomienda que se tome la muestra de una fosa nasal, de la otra fosa nasal y con el mismo hisopo al fondo de la boca. Entonces serían 2 muestras de hisopado nasofaríngeo más una muestra de hisopado orofaríngeo. Con eso ya nos aseguramos de buscar virus por todas partes, ¿ya? Esto, si fuera una RT-PCR, se va a llevar a un laboratorio y se va a procesar. ¿Para qué? Para buscar genes. Y si fuera una prueba antigénica, se va a procesar ahí mismo. Esta demora unos minutos nada más. Esta es la versión rápida de esta. Pero ambas se toman la muestra como les acabo de enseñar. Ahora, si llevamos al laboratorio y vamos a hacer una RT-PCR, ¿qué significa RT-PCR? Reacción en cadena de la polimerasa, está en inglés, por eso que lo leemos al revés, por transcriptasa reversa. Reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa reversa. ¿Qué quiere decir esto? Yo les acabo de decir y les expliqué en el video anterior que el virus es un virus de tipo ARN. Las pruebas PCR están diseñadas para funcionar con ADN. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El ARN del virus lo tenemos que convertir en ADN. Normalmente la transcriptasa hace ese proceso de ADN a ARN. Pero nosotros queremos hacerlo al revés. Por lo tanto, utilizamos la transcriptasa reversa. De este ARN que se toma, bueno, esa parte del ARN que se toma, se va a convertir en ADN y esa partecita del ADN se le va a hacer su cadena correspondiente porque el ADN debería ser de 2 cadenas y el ARN es de una. Una vez que tenemos esas 2 cadenas de ADN, como es una partecita pequeña,
necesitamos producir más. Y ahí participa, por eso le llama reacción en cadena de la polimerasa. Esta enzima lo que hace es producir más ADN, muchas copias, y pum, detecta y dice, este es el material genético del SARS-CoV-2 y sale positivo. Eso es lo que hace esta prueba, ¿ya? Tenemos aquí dos tipos también en la RT-PCR. Puede ser la convencional o puede ser la RT-PCR en tiempo real. Esta última en tiempo real es mucho mejor, es más precisa. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas personas piensan que la prueba molecular es la misma en todo el mundo, en todo el país, en todas las ciudades, en todos los laboratorios. Y no es así, no es la misma. Repito, depende si la prueba, la RT-PCR, va a detectar un gen o va a detectar dos genes. Ahí nomás hay una diferencia, o va a detectar más. Depende mucho de si es la RT-PCR convencional o es la en tiempo real. Esta es mejor. O sea, en todos esos factores depende. Por eso que muchos me dicen, yo me hice la prueba molecular, doctora, si la prueba molecular es negativa porque es la mejor prueba del mundo. No necesariamente, ya. No necesariamente. Hay que tener cuidado con qué tipo de prueba se está realizando, qué tipo de RT-PCR se está realizando. Muy bien, entonces lo que vamos a buscar acá es un gen del virus. La prueba no detecta todo el virus completo, detecta una parte del virus. Una parte del material genético. Y aquí va a detectar una de las proteínas, una o más proteínas del virus. Una proteína del virus se le llama antígeno. Antígeno es todo aquello que sea extraño a nuestro cuerpo. Ese es un antígeno. Una parte del virus, una bacteria, etc. Por lo tanto, una proteína del virus es un antígeno. ¿Sí? ¿Qué podría detectar? La proteína E, la proteína M, la proteína N. La proteína S no es, casi no, porque la proteína S es la que más se va a unir a nuestras células. Entonces, las que quedan libres son las otras, por lo tanto, esas van a ser detectadas por las pruebas antigénicas. ¿Ya? Muy bien, estas son las pruebas virológicas. Ahora, las pruebas serológicas se le llama pruebas indirectas porque ellas no van a medir el virus. Estas fueron las primeras que llegaron a nuestro país, probablemente a muchos países. Estas pruebas serológicas se le llama indirectas porque no estamos midiendo, no estamos viendo, detectando el virus. Estamos detectando los anticuerpos contra el virus. Cada vez que ingresa el virus, cualquier virus en general, nuestro organismo produce anticuerpos para defenderse. Esos anticuerpos son los que van a ser detectados por las pruebas serológicas. Ojo que quiero especificar que estos anticuerpos son anticuerpos contra el SARS-CoV-2, no significa que la prueba va a detectar cualquier anticuerpo de cualquier virus, de cualquier bacteria, no, porque si no saldría positivo por otra infección, ¿no? Son anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Ahora, estas pruebas sirven para diagnosticar, pero cuando una enfermedad tiene más de 2 semanas. O sea, esto, grábenselo bien por favor, ese fue un error que se cometió en Perú, quizás no lo cometimos por desconocimiento. Ya actualmente, recuerden que estamos haciendo una actualización. Esto no es la misma información que teníamos en marzo del año pasado, en el 2020. Entonces ya estamos terminando el 2021 y tenemos que manejar esta información. Al comienzo en Perú, es verdad, utilizamos estas pruebas pensando que nos serviría para diagnosticar la fase activa, pero no es así. Este tipo de pruebas serológicas de anticuerpos lo que van a hacer es detectar, pero cuando la enfermedad tiene más de 2 semanas. Si ustedes se ponen a pensar, como ya me imagino todos saben, el aislamiento por COVID-19 se da hasta 2 semanas. Entonces ya realmente no tiene mucho sentido y no va a cambiar en nada el manejo con el paciente si se sale positivo a la 3ª semana o a la 4ª semana, porque la enfermedad ya pasó, ¿no? Pero el objetivo de estas pruebas no es eso, no es aislarte, no es detectar la enfermedad en la fase activa, no. El objetivo de esto es principalmente determinar la prevalencia de la enfermedad. Esto sirve para detectar cuántas personas han tenido COVID en una determinada región, en una determinada ciudad. Les comento, me imagino les habrá pasado, los que son peruanos, ya hace varios meses he hecho estudios de prevalencia y es probable que hayan pasado por la casa de ustedes
porque se toma casos al azar, personas al azar, y han llegado, somos del Ministerio de Salud, le vamos a tomar una prueba y le hicieron su prueba aquí en el dedo. Eso se hace en varias casas así de forma aleatoria para detectar la prevalencia, y por eso sabemos que en tal ciudad ya, por ejemplo, un 60% de personas ya tuvieron COVID por estas pruebas, ¿sí? Para eso sirven esas pruebas. Ahora, existen tipos también, no todas las pruebas serológicas son iguales. Hay algunas que las podemos realizar en el laboratorio y otras que las podemos hacer de forma ambulatoria, o sea, en casa. La de laboratorio, hay muchos tipos, voy a mencionarte estas dos. Las pruebas, por ejemplo, de enzimo inmunoanálisis, conocidas como las pruebas de ELISA. Y las pruebas de quimioluminiscencia, o conocidas también como CLIA. Esas son sus abreviaturas. Entre estas dos, si bien es cierto, más utilizadas son las de ELISA, pero más sensibles son las pruebas de CLIA. Ya, estas son las que deberían ser, para que me entienda el público en general, son mejores, se podría decir, que estas pruebas que tenemos acá. Ya, pero las que más utilizamos son estas. Ambas se sacan de una muestra de sangre por la vena, como ustedes pueden ver acá. Te extraen una sangre, se lleva al laboratorio, se procesa y te van a decir si estas pruebas han detectado anticuerpos contra alguna parte del virus. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Y por otro lado, de forma ambulatoria, tenemos a las pruebas de inmunocromatografía, o también llamadas de flujo lateral, o lateral flow, o FLA. Estas fueron las primeras que llegaron a nuestro país, ¿se acuerdan ustedes? Que vienen aquí con su plaquita, y aquí la muestra es del dedo. Un hincón en el dedo, y esta muestrita de sangre se coloca aquí, y después de unos minutos se va a manchar. Si esto fuera positivo, van a salir unas líneas. Se llama flujo lateral porque la sangre por acá, por adentro, que no lo podemos ver, se mueve en esta dirección. Mira, la sangre se va a mover por capilaridad, se mueve la sangre, y cuando llega acá, si detecta anticuerpos contra, o anticuerpos IgM, se pinta. Si no, sigue avanzando la sangre. Si detecta anticuerpos IgG, se pinta. Sigue avanzando, y aquí se tiene que marcar el control para que indique que esta prueba está bien hecha. Tiene que marcarse aquí. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo sale IgG positivo. Aquí también IgG positivo. He querido colocar esto para que ustedes se den cuenta que no importa si está bien pintado o está muy poquito o está muy tenue pintado, da igual. Ambos son positivos porque al comienzo de la pandemia, incluso hasta ahora, hay personas que me dicen, doctor, me salió esto. ¿Qué significa? Acá me contagié más, acá me contagié menos. ¿Qué está pasando? No significa nada. Realmente ambos son positivos, ¿ok? Esto utilizábamos al comienzo, pero repito, actualmente ya no podemos diagnosticar COVID en la fase activa con estas pruebas. Ya no podemos determinar si el paciente va a aislarse o va a salir del aislamiento con estas pruebas. Nada. Esto sirve pasadas las 2 semanas y básicamente para determinar la prevalencia, ¿ya? Otra cosa que quiero mencionar, bueno, falta mencionar que estas pruebas son menos sensibles, ¿sí? Menos exactas que estas pruebas de acá, ¿sí? O sea, entre estas dos tendríamos que utilizar estas básicamente las de laboratorio. Ya, esto es lo que se conocía como las pruebas rápidas. Muy bien. Ahora, quiero que quede claro bien lo que voy a mencionar ahora. Yo le estoy diciendo que estas pruebas serológicas detectan anticuerpos, ¿sí? Pero hay que tener claro que nuestro organismo produce varios tipos de anticuerpos. Ahora, a ver. Anticuerpos es la IG. IG es inmunoglobulina. Anticuerpo o inmunoglobulina es lo mismo, ¿ya? Anticuerpo o IgG es lo mismo. Hay inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Esas son las 3 que vamos a mencionar. Más se conoce la G y la M. La M aparece primero, la G aparece después. Pero aparte de esto, tienen que entender ustedes que los anticuerpos se producen contra partes específicas del virus. O sea, quiere decir que hay anticuerpos, por ejemplo, IgG, que son los principales, ¿ya? Lo que más nos importa son los anticuerpos IgG, ¿ya? Inmunoglobulina G. Vamos a hablar de ellos. Vamos a tener inmunoglobulina G para la proteína S. Inmunoglobulina G para la proteína M. Inmunoglobulina G para la proteína E. Y así.
¿Se dan cuenta? O sea, no es que tengamos inmunoglobulina G para todo el virus, no. Es inmunoglobulina G para cada parte del virus. Eso es importante. Ya. ¿Por qué les explico esto? Porque quiero que entiendan ustedes cuál es el concepto de anticuerpos neutralizantes. Porque eso es lo que más nos importa. Anticuerpos neutralizantes. No anticuerpos en general. Anticuerpos neutralizantes. ¿Cuáles son los anticuerpos neutralizantes? Lo mencioné. Pueden revisar también en el primer video cuando les explicaba esto. La parte del virus y todo esto. Los anticuerpos neutralizantes son aquellos que van a ir en contra del dominio RBD. Si no has visto el video anterior dirás, doctor, ¿qué es el dominio RBD? Te lo explico rapidito, te lo resumo. El virus tiene su proteína S, ¿no? Todos saben. La proteína S es como una llave, la que le va a permitir ingresar a nuestras células. Esta proteína S, en la punta de la proteína S, al final, tiene una parte llamada RBD. ¿Qué significa Receptor Binding Domain? O sea, es la parte que se va a unir al receptor. Esta proteína S, si esto es el control de las diapositivas, si este fuera la proteína RBD, toda esta proteína, si esta fuera la proteína S, toda la proteína S no se va a meter, no se va a unir con el receptor. Se va a unir una partecita nada más. Esta partecita es la que se une al receptor de nuestras células. Esa partecita de la proteína S se llama RBD. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Entonces, los anticuerpos neutralizantes, ¿cuáles son? Son los anticuerpos que se unen contra el RBD. Esos son los que nos van a servir, porque esos van a bloquear la unión. Te repito de nuevo. Tenemos anticuerpos contra varias proteínas. Pero de todos esos anticuerpos, los que se llaman anticuerpos neutralizantes son aquellos que van a bloquear el RBD. Entonces, el virus, acá está el virus, este es el receptor, normalmente se une así, pero si nosotros tenemos estos anticuerpos que ustedes ven aquí de color rojo, que se va a unir al RBD de la proteína S, van a bloquearlo y no va a permitir que se una con el receptor. Y lo está bloqueando. Esos se llaman anticuerpos neutralizantes. Esos son los anticuerpos que va a estimular las vacunas. Las vacunas hacen que produzcamos varios tipos de anticuerpos, principalmente estos, y esos son los que nos importan, porque ellos son los que van a bloquear específicamente la entrada del virus a nuestras células. ¿Sí? Ahora, de esto también tenemos que sacar otra información práctica para colegas que me están escuchando, para estudiantes, para pacientes, familiares, etcétera, para todos. Hay que tener cuidado con las publicidades de los laboratorios. Actualmente hay muchos laboratorios, me disculparán los amigos del laboratorio, pero muchos están lucrando con esto. Entonces muchos laboratorios te dicen, mide tu inmunidad después de vacunarte, o mide tus anticuerpos y mira si la vacuna fue efectiva y no sé qué más. Estas pruebas de los laboratorios que miden en sangre, miden los anticuerpos, esas pruebas detectan a los anticuerpos en general. No están diseñadas para detectar específicamente a los anticuerpos neutralizantes. No hay pruebas que estén validadas y creadas específicamente para detectar los anticuerpos neutralizantes, porque ese es un proceso más complicado, es más difícil. Tendríamos que sacar la parte específicamente del RBD para formar anticuerpos y ver después si es que en un experimento bloquea el ingreso del virus a la célula. Realmente es más complicado. Entonces no hay ese tipo de pruebas. Las pruebas que ustedes se van a hacer en un laboratorio cualquiera, que te van a sacar sangre, esas pruebas detectan a los anticuerpos en general. No detectan a los anticuerpos neutralizantes. Tengan cuidado, no gasten su dinero en vano. Y si son médicos, no pidan estas pruebas, por favor, porque estas pruebas no sirven para detectar anticuerpos neutralizantes. Y con esta prueba no vamos a decir si la vacuna funciona, no vamos a decir si la persona tuvo COVID, a ver, vamos a ver si tienes inmunidad. No, eso no funciona así. Puede ser que la persona haya tenido COVID, se haya vacunado, haya producido anticuerpos,
Pero si se hace una prueba que le va a detectar cualquier anticuerpo menos los anticuerpos neutralizantes, le va a salir negativo, o no va a detectar ningún anticuerpo. O sea, tiene anticuerpos, pero la prueba no lo detectó, entonces va a salir negativo, ¿no? Y no, por eso vamos a decir que la persona no tiene inmunidad. Por lo tanto, no tenemos que confiarnos de este tipo de pruebas. Realmente no tendríamos que hacernos ninguna prueba si hemos tenido COVID o si nos hemos vacunado, ¿sí? Ok, ahora hay que tener también otro cuidado, es que algunos hacen pruebas cuantitativas y te dicen, tengo tanto de anticuerpos. Ay, yo me voy a hacer también mi prueba y me sale tanto de anticuerpos. Ay, yo tengo más que tú, tengo más inmunidad. No es así, ¿ya? No es así. Puede ser que si esta misma persona se vuelve a hacer otra prueba, al día siguiente le sale otro número. Entonces no va a salir el mismo número siempre. ¿Sí? Depende del momento, esa prueba, cuántos anticuerpos detectó en ese momento. Y repito, anticuerpos en general. No estamos detectando los anticuerpos neutralizantes. ¿Sí? Esto es muy importante que quede claro. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí tenemos una gráfica que nos muestra el tiempo de la enfermedad. Nos expone el virus, pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y vemos cómo va aumentando la carga viral y los anticuerpos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver. Acá nos ponen anticuerpos IgG, IgA, IgM. Son estas 3 líneas de colores, ¿ya? Básicamente son muy parecidos. Miren cómo va en la semana, al final de la semana 1, empiezan a aumentar. En la semana 2, ya al final de la semana 2, ya los tenemos en una gran cantidad y después van a bajar. Van a bajar, ¿sí? Siempre la que se va a quedar al final, la que va a permanecer más tiempo, es la G. Miren acá, la G es la que tiene mayor cantidad durante más tiempo. Puede durar varias semanas. Pero quiero que ustedes vean cómo no servirían estas pruebas para detectar la enfermedad en la primera semana. Si tenemos 4 o 5 días y hacemos una prueba serológica de sangre, no va a salir nada. Porque recién vamos a producir anticuerpos al final de esta semana. Vamos a empezar un poquito, aumentar. Y ya en la segunda semana, ahí vamos a tener gran cantidad para ser detectado. Pero antes no. Entonces no tenemos que hacer pruebas, ese tipo de pruebas serológicas, antes de las 2 semanas. Ahora, otra cosa. ¿Hasta cuándo va a salir positivo? Ahí quiero explicar algo. Al comienzo de la pandemia, por eso repito, es bueno actualizar conocimientos porque al comienzo pensábamos una cosa y después ya cambió, ¿sí? Hay un error, hasta ahora existe este error de personas que quizás no se han actualizado bien. Entonces nosotros le decíamos, IgM será al comienzo, después de un tiempo va a haber IgM, IgG, y después de un tiempo va a bajar la M y va a quedar solamente la IgG. Muchas personas querían hacerse su prueba para que les salga IgG. Entonces ahí ya me salió IgG, ya no me salió la M, ya, bacán. Ya no tengo la enfermedad, ya no contagio, estoy feliz, tranquilo. El problema estaba cuando salía IgM sola o salía IgM con IgG. Ahí venía el problema. El paciente decía, uy, no, todavía tengo la enfermedad, tengo el virus. El médico le decía, no, todavía contagia, todavía quédese en aislamiento. O si el paciente nunca había estado en aislamiento y le hacían esa prueba, por ejemplo, en su trabajo, y le encontraban IgG, IgM, sin síntomas, ¿eh? Se hizo la prueba IgG, IgM, lo mandan a su casa aislamiento 14 días. Esto es un error. ¿Ya? Error. ¿Sí? ¿Por qué? Se ha demostrado que la inmunoglobulina M puede durar varias semanas, puede durar 6 semanas, 7, 8 semanas. La M puede durar varias semanas. O sea, yo podría hacer la prueba al trabajador, al paciente, en la semana 6 y me puede salir IgM, IgG positivo cuando él ha tenido COVID hace como 2 meses. Podría ser. Y no por eso voy a decir el señor contagia, ¿no? Otra vez que es en aislamiento. Yo les digo porque yo he tenido casos así. Yo estoy seguro que muchos colegas que me están escuchando y muchas personas, pacientes, también les habrá pasado eso. Me han hecho, doctor, yo tuve COVID en marzo. Ya, COVID, todo me pasó.
me he hecho mi prueba, ahorita me fui al trabajo y en el trabajo compraron pruebas rápidas del dedo, me hicieron mi prueba, me salió IgM, IgG. Y la enfermera del trabajo me dijo que me tengo que aislar, porque me salió positivo. Esto no tiene sentido, tenemos que parar con este tipo de desinformación. Si le salió positivo, tú tienes que preguntarle al paciente, señor, ¿usted ha tenido COVID? ¿O ha tenido síntomas de COVID? Entonces te va a decir, ah, sí, tuve síntomas, o sí, tuve COVID en febrero y marzo. Ah, ya, entonces por eso le está saliendo positivo. Porque está detectando los anticuerpos producidos en esa época que todavía se mantienen en su sangre y están ahí, entonces le sale positivo. No por eso lo vamos a aislar, porque no tiene síntomas, no es una nueva enfermedad, estamos detectando lo que ya pasó. ¿Sí? Otro error también es tomarle pruebas no serológicas, sino pruebas moleculares. Porque mira, yo estoy seguro que muchos habrán pensado esto. Muchos dirán, bueno, no le tomamos pruebas serológicas porque vamos a detectar anticuerpos que duran ahí muchas semanas, pero entonces mejor hay que tomarle prueba molecular al paciente que ya estuvo 2 semanas de aislamiento. En una empresa, por ejemplo, el trabajador estuvo 2 semanas en aislamiento por COVID, va a regresar a trabajar y el jefe dice, no, hay que hacer una prueba mejor para ver si tiene el virus. Y le hacen su prueba molecular. ¿Puede salirle positivo? Sí, le puede salir positivo. Porque la prueba molecular, la PCR, mira, acá dice PCR, de muestra nasofaringia o de muestra broncoalveolar. En la nasofaringia, que sería esta curvita que ven aquí, miren, detecta la carga viral y puede salir positiva en la semana 3, en la semana 4, en la semana. Puede pasar eso, ¿ya? A ver, quiero que me entiendan esto. La prueba RT-PCR, les expliqué hace rato, ¿qué detecta? Detecta uno o dos o más genes, ¿no? Muy bien. Se ha demostrado, esto ya está demostrado con varios experimentos, que el virus es contagioso, una persona es contagiosa porque tiene el virus activo con capacidad de contagiar hasta el día 10. Hasta el día 10. Por eso que se da un margen y se dice, aíslate hasta el día 14. Tú regresas a tu trabajo el día 15 y ya no tienes el virus en tu cuerpo. Pero, o si lo tienes, vas a tener partes del virus que ya no son, ya no están activos, están muertos, por así decirlo. Son pedazos, restos que quedaron del virus. Pero, si yo te hago una prueba ese día 15 y tú tienes restos del virus, te va a salir positivo. Porque la prueba no detecta el virus completo, al virus vivo, ¿no? Entre comillas, porque no es un ser vivo. Pero no detecta así completo, detecta partes. Una vez escuché en una transmisión un ejemplo de un colega que me gustó y decía, es como cuando vas, ha habido un incendio, la persona está completamente quemada y llegas a revisar la escena y encuentras una parte del cuerpo, lo analizas, sacas su ADN y dices, ah, esta es tal persona. Pero no por eso vas a decir que encontraste a la persona completa. No. Encontraste una parte y con su ADN determinaste quién era. Igual acá. Detectas una parte del virus con ese ARN y todo el proceso que ya les expliqué. Sabemos que ese ARN le pertenece al SARS-CoV-2. No a otro virus, al SARS-CoV-2. Entonces decimos, ah, la prueba te dice positivo. Pero la prueba no te está diciendo estoy encontrando el virus vivo. No, la prueba te dice positivo porque encontré a un gen del virus. Ya tú ves cómo lo interpretas. La prueba no va a pensar. El que tiene que pensar es el médico que está solicitando esa prueba. ¿Entienden? La persona que hace la prueba, el biólogo, va a decir, ah, mira, salió positivo, Alice. Coloca su informe positivo. Él no sabe, no lo conoce, pues no ha hablado con el paciente. Te va a pasar la prueba, el paciente va a enseñar, tú vas a decir, ah, positivo. Pero como tú lo has atendido, tú sabes que él ya pasó sus 14 días, ya está bien, está tranquilo, está en el día 15, ya cumplió su aislamiento, pero no vas a decir, ah, no señor, no, se le salió positivo, no puede regresar a trabajar. Y si a esa prueba, a esa persona le hacemos, suponiendo que el médico cae en el error y le dice ya, no, se tiene que aislar 14 días más, ya, y regresa a los 14 días y le vuelven a hacer una prueba, imagínense que le salga positivo o no. ¿Qué significa? Que lo vamos a seguir aislando el señor y así lo aislamos hasta que le salga negativo. Esto no puede ser, ¿sí?
No se hace pruebas cuando el paciente ya cumplió su aislamiento. No se hace ninguna prueba. No tienes que hacer ninguna prueba porque no vas a ganar nada. Si la prueba sale negativo, no cambia nada. Si la prueba sale positivo, ya pasaron 14 días, tampoco significa nada. No significa que contagie, no. Porque el virus que están encontrando no es el virus completo, son parte de un virus inactivo. Entonces la pregunta sería, ¿hasta cuándo puede salir positiva la PCR? Hay varios estudios que se han hecho. Algunos dicen, por ejemplo, en promedio 100 días, más o menos. Otros dicen 3 meses, 4 meses, va por ahí más o menos. Entonces una persona puede tener 2 meses de haber pasado COVID y si por alguna razón dice, oh, me quiero hacer mi PCR para estar seguro que ya no tengo el virus, va, se hace su PCR, hay la posibilidad que le salga positivo y se va a asustar. Se va a asustar, se va a desesperar, va a decir, uy, me reinfecté, tengo otra vez, va a empezar a tomar cualquier cosa y va a empeorar la situación. Por eso les digo, no se tiene que hacer ninguna prueba. Si eres médico, por favor, no recomiendes ninguna prueba. Lo digo porque he visto mucho estos casos de pacientes que me decían, doctor, el médico anterior me decía que me tengo que hacer un control, una prueba de control. No existe ninguna prueba de control. Tuviste COVID, cumpliste tus 14 días y lo pasaste sin ningún problema, se acabó la enfermedad. Pueden quedarte algunos síntomas, sí, pero ya no contagias, ¿sí? Ya acabó todo, ¿ya? Ojalá que se haya entendido esta explicación para ya no estar cometiendo estos errores que sí he visto que se han cometido bastante. Repito, lo podíamos haber cometido el año pasado, pero ya actualmente no, ya no podemos, ¿no? Se supone que ya hemos ido mejorando y hemos ido aprendiendo en el camino. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del diagnóstico por imágenes. Y aquí vamos a hablar de la radiografía de tórax y la tomografía de tórax. Comenzamos con la radiografía, ¿ya? Primero, aquí quiero mencionar que en la parte que se ve más oscura, más negra, en una radiografía se le llama radiolúcido. Lo que se ve más blanquito se llama radio opaco, ¿ya? Ese es el tórax, acá están los pulmones, al fondo se ve la columna vertebral, esta mancha que ven aquí es el corazón, el diafragma, ¿sí? Ahora, las primeras lesiones que vamos a encontrar son una lesión famosa, de repente ustedes ya la habrán escuchado, la que más se escucha en COVID, el vidrio deslustrado. Ojo, no estoy diciendo que el vidrio deslustrado y todo lo que voy a mencionar acá solamente aparezca en COVID, ¿ah? No, estas son lesiones que pueden aparecer en muchas enfermedades, ¿sí? En COVID aparecen, ¿ya? Y son las primeras. ¿Qué son? Son estas manchas, son estas opacidades, son unas manchitas que la ven aquí de un color clarito, por acá, ahí está, que están ubicadas frecuentemente en los laterales, en las partes periféricas, ¿ya? Y en general las lesiones en el COVID, en imágenes, cumplen estas características, les voy a decir para que ustedes lo sepan. Son lesiones periféricas, o sea, más hacia los costados, más hacia pegadas a las pleuras. Por eso que hay libros que lo mencionan como lesiones subpleurales, debajo de la pleura, o sea, bien pegadita a la pleura, ¿no? Para afuera, no es tanto en el centro. Otra característica es que son bilaterales, o sea, no vamos a encontrar lesiones en un solo pulmón cuando es COVID. Generalmente encontramos en ambos pulmones. Son lesiones también multifocales, o sea, por partes, en varias partes, no es una sola, son varias. Y son lesiones que se ubican predominantemente en las bases de los pulmones. O sea, es más común verlas en la parte de abajo que en la parte de arriba. Esas son características que nos sugieren que la enfermedad es por COVID-19. O sea, quiere decir que si encontramos lesiones con otras características, por ejemplo, encontramos lesiones que sea una sola, que afecte a un solo pulmón, que esté en la parte de arriba del pulmón, eso ya no parece que sea COVID. ¿Me entienden? Muy bien, entonces los radiólogos encuentran esas características y dicen, ah, no, esto sí, se ve como COVID. Te lo ponen ahí en el informe, que es imagen sugestiva de COVID. Muy bien, entonces lo primero que vemos son el vidrio deslustrado. Y son las primeras lesiones que aparecen. Si la enfermedad va avanzando, vamos a encontrar después lesiones reticulares. Patrones reticulares. Que vienen a ser, para que ustedes me entiendan, son como líneas blancas, ¿ya? Líneas como si fueran telas de araña. Líneas blancas. Esas son las lesiones reticulares.
Pero generalmente estas lesiones articulares aparecen encima de las lesiones como manchitas, opacidades que son de vidrio deslustrado. O sea, aparecen las dos juntas. Y a eso se le llama crazy paving o empedrado loco. Ustedes van a ver informes de los radiólogos que dicen eso, lesiones en empedrado loco o crazy paving. ¿Qué te está diciendo el radiólogo en ese momento? Que está viendo vidrio deslustrado más lesiones reticulares. Muy bien. Y cuando la enfermedad ya va avanzando, vamos a encontrar las consolidaciones. Las consolidaciones son también opacidades, pero ya son mucho más intensas. O sea, es un blanco más intenso, no como aquí. Aquí, por ejemplo, en el vidrio deslustrado, podríamos ver lo que estaba atrás. Por ejemplo, veíamos las costillas o las lesiones. Habían otras cosas que podíamos ver. En cambio acá no, es como una mancha que ya tapa todo, se ve blanco, blanco. Ya no se puede ver más cosas. Esas son consolidaciones. Igual son bilaterales, periféricas y todas las características que ya las he mencionado cumplen para todo. Estas consolidaciones indican que la enfermedad ya está avanzada. ¿Ya? Los primeros días aparecen estos. Pero cuando la enfermedad ya ha avanzado, el paciente ya tiene una neumonía, podría estar necesitando oxígeno, vamos a encontrar estas consolidaciones. Un error común es pensar que si yo encuentro consolidaciones en una radiografía, existe una infección bacteriana sobreagregada. O sea que aparte de COVID, el paciente tiene una infección por bacterias y hay que darle antibiótico. Y no es así. El puro COVID te puede dar consolidaciones. Sin ninguna bacteria ni nada. Consolidaciones es propio de COVID al final, cuando la enfermedad ya está avanzada. No necesariamente significa infección bacteriana. ¿Ya? Repito, estas lesiones no son solamente para el COVID. No son solamente para el COVID. Puedes encontrar estas lesiones en otras enfermedades también. ¿Sí? Consolidaciones puede haber en infecciones bacterianas, en neumonías bacterianas hay también consolidaciones. Esas son otras consolidaciones. Aquí estamos hablando de consolidaciones por COVID, por infección viral. ¿Ya? Muy bien. Hay algo que mencioné en el video anterior de la clasificación clínica, que no se recomienda hacer tomografías en casos leves. Les digo por qué. Primero, porque probablemente no encuentres nada, que vas a gastar dinero en vano. Segundo, porque puedes encontrar algo. ¿Y qué puedes encontrar? Esto. Si el paciente tiene un COVID leve, unos 3-4 días y está con un poquito de malestar y tos, no vas a encontrar consolidaciones. No tiene relación. Si tú le estás escuchando los pulmones y lo escuchas normal, no va a tener consolidaciones. Porque si ves esto, es porque ya escuchaste algo que es anormal. No vas a encontrar la saturación normal si tuviera consolidaciones. Pero si el paciente está bien, con sus pulmones normal, su saturación normal, con los primeros días de enfermedad, sí podrías encontrar vidrio deslustrado en la radiografía o en la tomografía. Podrías encontrar. Y esto, más bien, nos va a confundir. El paciente se va a asustar, el médico se va a asustar, va a decir, hay una neumonía acá, y va a empezar a darle medicamentos de más. Esa es una de las razones por las cuales no se hace radiografía ni tomografía en pacientes que tienen COVID leve. Porque podríamos encontrar vidrio deslustrado y nada más. Y ahí quedó. Y no por eso significa que va a avanzar. No, puede quedarse ahí nada más. Puede que tenga esas lesiones los 14 días y acabó su aislamiento. Entonces muchos dirán, doctor, pero yo quiero hacerme mi radiografía o mi tomografía para ver si tengo esto. Es que si tuvieras esto, se va a notar con la baja de saturación o el médico lo va a notar con el estetoscopio. Eso quiero que me entiendan, ¿sí? Muy bien. Ahora, si queremos ver un poquito más detalle, vamos a hacerle una tomografía de tórax al paciente. Aquí tenemos 3 cortes, porque ustedes saben que en la tomografía, imagínense que ese es el cuerpo de la persona está acostada, y lo que hace el tomógrafo es hacer cortes así, en este sentido. Entonces hay varios cortecitos seguidos del tórax. Y por eso que en una placa de tomografía ustedes han visto que hay varias imágenes, ¿no? Son varias fotos de varios cortes que se han hecho. Y los cortes van pues desde arriba hacia abajo, ¿no? De todos esos cortes vamos a sacar 3 cortes principales,
que tenemos que ubicarlos en ciertos puntos. Por ejemplo, en este corte vamos a observar la tráquea. Aquí están los pulmones a los costados. Y si vamos bajando, vamos a ver que la tráquea a nivel de la carina se divide en los dos bronquios. Aquí están los bronquios. Acá está el corazón. Estos son los pulmones. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar otro corte donde vemos aquí al corazón, la base del corazón y los pulmones. ¿Sí? Les he puesto ahí los 3 cortes que tenemos que ubicar en una tomografía. Y también les he puesto las lesiones que vamos a encontrar, que son las mismas lesiones que mencioné hace rato en la radiografía, pero aquí la podemos ver un poquito con más detalle. Por ejemplo, comenzamos con el vidrio deslustrado. Igual, son las primeras lesiones que aparecen, los primeros días de la enfermedad. Y acá se notan, miren, estas manchitas que ven aquí, estas opacidades que ven acá, esto, miren, se nota acá, eso viene a ser el vidrio deslustrado. Les repito, lesiones periféricas, bilaterales, multifocales, predominantes en las bases. Ahorita vamos a ver, esto de aquí vendría a ser la parte de arriba de los pulmones, que también va a haber. Y a medida que vamos bajando hasta al final, hasta las bases del pulmón, vamos a ver que hay más lesiones. Entonces vamos bajando, miren, la enfermedad va avanzando y ya vamos a encontrar el vidrio deslustrado, pero con estas marcas que les dije que eran unas líneas blancas, que eran las lesiones reticulares, ¿se acuerdan? Y cuando había vidrio deslustrado con lesiones reticulares se le llamaba crazy paving o empedrado loco. Miren aquí, entonces eso indica que la enfermedad ya está avanzando más. Y si la enfermedad sigue avanzando, ya llega a un cuadro severo, vamos a encontrar, además de que hay, porque no desaparecen estos, o sea, se va acumulando, además de que hay vidrio deslustrado, crazy paving, ya empiezan a aparecer las consolidaciones. Ya se dan cuenta ustedes que se ve blanco por acá, miren, blanco. Esas son consolidaciones. Y esto vienen a ser la base del corazón, esas son las bases de los pulmones. Por eso les dije que habían más lesiones en las bases. En la parte de arriba del pulmón puede haber lesiones, pero no mucho. Más hay en las bases. Miren aquí, como en esta enfermedad ya avanzada, miren cómo se ven los pulmones. Todo lleno de lesiones. A medida que la enfermedad se va recuperando, o sea, la enfermedad va pasando, el paciente se recupera, estas lesiones se van reabsorbiendo, por así decirlo. Las consolidaciones van desapareciendo y se regresa y se recupera hacia atrás. Van desapareciendo el crazy paving y las últimas lesiones en desaparecer fueron las primeras que comenzaron. El vidrio deslustrado. Por eso que si hacemos un control tomográfico al paciente después de haber pasado la fase activa, podríamos todavía encontrar esto. Pero si hacemos a los 2-3 meses, y esto ya va a ir disminuyendo, pero vamos a encontrar esto. Va a ser lo último en desaparecer. Para terminar, quiero comentarles algo que también estoy seguro les habrá pasado, los habrá asustado. Cuando el radiólogo informa que, por ejemplo, están comprometidos el 60% de los pulmones. Entonces, muchas personas piensan que su familiar tiene el 60% de los pulmones dañados, que ya no sirven, que ya murieron, y va a vivir con solamente el 40% de sus pulmones. Ojo, no es así, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Es una idea muy común, me lo han dicho varios pacientes, y no es así. Lo que estamos viendo, por ejemplo acá, estamos viendo los pulmones muy dañados, mírenme. Pero el paciente no va a quedarse así. Cuando la persona se recupera, les dije, esto poco a poco se va reabsorbiendo, se va limpiando, por así decirlo, y los pulmones poco a poco van regresando a como estaban antes del COVID. Puede que no queden 100% iguales, pero van a quedar prácticamente iguales y la persona va a recuperar las actividades que estaba haciendo. Si ha tenido un COVID severo, crítico, se va a recuperar, pero de a pocos. Ya una persona con COVID severo sale de la hospitalización, llega a su casa, ya superó el COVID, pero no significa que va a hacer ejercicios al día siguiente, que va a hacer sus actividades normales, no, porque sí, sus pulmones van a quedar. Puede haber estado hospitalizado y desde que comenzó los síntomas ya van 3 semanas, pero todavía va a tener lesiones en sus pulmones, todavía, que poco a poco van a ir recuperándose. Pero quise dejar muy claro que cuando ustedes vean en un informe que los pulmones están comprometidos, por ejemplo, al 70%, no quiere decir que el 70% del pulmón ya se murió, ya el paciente no va a contar con ese porcentaje de sus pulmones. No es así. Significa que el virus ha afectado y que todo ese porcentaje de los pulmones, es verdad, en ese momento está afectado, pero va
a recuperarse. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, radiografías y tomografías solamente le vamos a pedir al paciente que su saturación empiece a bajar. Si el paciente nunca baja su saturación, o sea, se queda en un cuadro leve, no tenemos por qué pedirle nada. Lo vamos a hacer gastar dinero realmente, lo vamos a exponer a radiaciones innecesarias, vamos a obtener resultados que al final no nos van a ayudar en nada y más bien nos pueden confundir. ¿Ya? Y termino con esto. Ninguna prueba negativa descarta COVID-19. Si yo tengo un paciente con tos, fiebre, malestar, perdió el gusto, el olfato, náuseas, vómitos, todo, y tiene su papá internado por COVID, esta persona tiene COVID. Así le salga la antigénica negativa, la molecular negativa, la serológica negativa, la radiografía normal, tomografía normal, lo que sea, este paciente tiene COVID. Porque tiene todos los síntomas de COVID, tiene un familiar con COVID. Entonces no podemos decir que este paciente, aunque tenga todos los síntomas, tiene el familiar con COVID, le hacemos su prueba, porque la prueba RT-PCR, como es la mejor supuestamente, dice que es negativo, ya no tiene COVID, no, vaya a su trabajo, siga trabajando, no. Repito, ninguna prueba negativa descarta COVID-19. Ninguna. ¿Ya? Si la prueba es positiva, lo confirma. Si la prueba es negativa y el paciente tiene todos los síntomas de COVID, no podemos descartar COVID. El paciente igual tiene que cumplir su aislamiento y tenemos que hacerle el seguimiento como si fuera ya COVID confirmada. Eso tiene que quedar muy claro. Bueno, en este video hemos hablado acerca de los exámenes de diagnóstico para COVID-19, tanto los de laboratorio como los de imágenes. Espero que se haya entendido. Existe mucha información al respecto y he tratado de resumirla y siempre orientarlo hacia la parte práctica, lo que nos va a servir a nosotros como médicos para poder atender a un paciente con COVID y lo que le va a servir también a un familiar o a ustedes, en el caso que nos estén viendo pacientes, para poder entender más su enfermedad. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscríbanse aquí al canal y si tienen alguna duda, sugerencia, pregunta, pueden hacerla aquí abajo en los comentarios. Les recomiendo el siguiente video donde vamos a hablar acerca del manejo de COVID-19 basado en la evidencia. Nos vemos.